A veces nos tratan de instruir de que el razonamiento y la ciencia van como en contra de la fe y de las escrituras. Y nosotros podemos mirar porque nos han instruido en ocasiones con textos como segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 7, donde dice, porque por fe andamos, no por vista. También se apela a este pensamiento basándose en Hebreos 11.1, donde dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero poner en contraposición la ciencia con la fe es algo que no tiene sentido cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el Eterno es el creador de todas las cosas. Nosotros declaramos en Génesis, por ejemplo, capítulo 1, versículo 1, que fue Él en el principio que creó el cielo y la tierra. También leemos en Hebreos 1.3 que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses capítulo 1, versículo 16 también habla que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y terminamos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, donde dice la Escritura, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué traigo a apelación estos textos? Porque si nosotros decimos que el Eterno fue el creador del cielo y de la tierra y que Él la sustenta, como acabamos de leer en todos estos textos, no puede ser posible que las normas que Él estableció y lo que Él creó vaya en contra de Él mismo. Por cómo no tendría ningún sentido que el Eterno cree unas normas por las cuales se sustenta el universo entero y esas normas y esas leyes vayan en contra de su propia naturaleza. Eso es lo que nosotros miramos, más nosotros sabiendo la santidad de nuestro eterno Dios. Allí es donde nosotros no podemos desechar la ciencia. ¿Por qué? Porque el salmista en el Salmo 23, versículo 3, él dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando habla de que confortará mi alma, está hablando de nuestros sentimientos, de nuestro intelecto y de nuestra voluntad. ¿Esto qué nos indica? De que nuestro intelecto tiene que estar satisfecho para nosotros tener una fe sólida. Por eso nos hemos involucrado en el estudio del nombre del Eterno, para que nosotros sepamos su nombre, para que no lo digamos porque X o Y persona lo dijo y que mi intelecto quede vacío. La idea de este estudio y el conocimiento de esta verdad sobre el nombre del Eterno es que nuestra alma esté satisfecha y así la palabra del Eterno se cumpla. Cuando dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Si en nuestro entendimiento y pensamientos hay dudas, y en nuestro intelecto hay dudas con respecto a algunas porciones de las Escrituras, si en nuestro razonamiento hay dudas, nuestra fe no va a ser sólida. Por eso las Escrituras dicen que el que persevera su alma, su pensamiento en conocer al Eterno, ese va a recibir de parte del Eterno paz. Y esa es la idea de este texto. Y esa es la idea de este estudio. Que nosotros afirmemos nuestra fe con hechos tangibles, con hechos que verdaderamente satisfagan nuestro intelecto, nuestro entendimiento
y así sea nuestra fe robusta para poder vivir unas vidas que agraden al Eterno. Lo que ha sucedido y por lo cual personas y muchos tipos de personas ha tratado de poner la fe en contra de la ciencia y la ciencia en contra de la fe, es por lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo. En primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice de la siguiente manera: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de algo que se llama falsa ciencia. Y esta falsa ciencia es la que durante toda la historia de la humanidad ha tratado de oponerse a las escrituras, ha tratado de meritar las escrituras, ha tratado de que la fe de muchos mengue con argumentos que se basan principalmente en supuestos o en teorías. Lo que nosotros vamos a mirar para indagar sobre el nombre del Eterno y su pronunciación son hechos tangibles, son hechos históricos, son hechos que nosotros podemos corroborar, no son supuestos. Entonces, ya dando esta introducción y entendiendo que la ciencia no está en contra de las escrituras, sino que por el contrario, ambas trabajan juntas y se apoyan la una a la otra, como lo hemos evidenciado a través de la historia, entonces vamos a involucrarnos en el estudio del nombre del Eterno. En primer lugar, necesitamos dar respuesta a la pregunta que nos hicimos en el capítulo anterior de este estudio. ¿Cuál es la pregunta? En Proverbios capítulo 30, versículo 4, dice la parte final, el proverbista se pregunta: ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Y cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Estas preguntas son muy válidas para nosotros. Como conocemos el nombre del Eterno, sabemos cómo nos debemos dirigir a Él. En el tema anterior establecimos, a la luz de las herramientas históricas y gramaticales, que la palabra Jehová no es el nombre del Eterno, ni la palabra Yahvé tampoco es el nombre del Eterno. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es el nombre del Eterno? Vamos a utilizar varias ayudas y nos vamos a apoyar en diferentes áreas del conocimiento. Vamos a mirar la historia, vamos a mirar la arqueología, vamos a mirar la lingüística, para nosotros saber y estar firmes y seguros de cuál es el nombre de nuestro eterno Dios y cómo se debe de pronunciar. Lo primero que nosotros necesitamos afirmar es estar ciertos en lo que tenemos hasta el momento. Y lo que tenemos hasta el momento nos ha llegado a través de las traducciones de la Biblia, y en especial el texto de Éxodo capítulo 3 versículo 15. En nuestras Biblias allí es donde se relata el encuentro que tiene el Eterno con Moisés, donde Moisés deliberadamente le pregunta cuál es el nombre del Eterno, y él le contesta dándole 4 letras. Estas 4 letras lo leemos en el texto de Éxodo, se conoce como el tetragramatón y se transliteran YHWH. Ahora, lo importante de este texto es que el mismo Eterno especifica y dice cuál es su nombre. Y nosotros, para poder involucrarnos en este estudio, necesitamos afirmar de que esas son las 4 letras que verdaderamente el Eterno pronunció delante de Moisés. Para este fin podemos acudir
sencillamente a las noticias. En agosto 26 del 2019, el año pasado nada más, la cadena de noticias RT, que traducido en inglés es Russia Today y en el español sería Rusia Hoy, publicó en su página de internet un artículo donde dice lo siguiente: inscripciones de hace 2800 años corroboran la narrativa de una guerra descrita en la Biblia. Este artículo, lo importante es que anuncia el redescubrimiento de un monolito en basalto de color negra, donde estaba una inscripción y donde aparecía precisamente el tetragramatón. También tenemos de apoyo de la arqueología el hallazgo que se hizo en 1935 de unas vasijas en cerámica que se conocen como ostraca, que significa literalmente eso, vasija, escritura en vasijas de barro o de cerámica, donde también aparece tetragramatón. He preparado un video para aclarar estos dos puntos para que ustedes evidencien lo que es estos hallazgos arqueológicos y cómo nosotros podemos estar seguros a través de estos hallazgos que las 4 letras que tenemos hoy en día verdaderamente son las del tetragramatón, las palabras que pronunció el Eterno delante de Moisés, o las letras que pronunció el Eterno delante de Moisés. Entonces aquí está el video. Estableciendo el tetragramatón. Evidencias arqueológicas. La estela de Mesa. En agosto 28 de 2019, la cadena de noticias RT, que traducido es Rusia Hoy, publicó en su página web la siguiente noticia. Foto, : inscripciones de hace 2800 años corroboran la narrativa de una guerra descrita en la Biblia. Aquí podemos ver la piedra de basalto. En dicha piedra se muestra la inscripción del rey moabita Mesa del siglo IX antes del Mesías, descubierta en 1868. La inscripción de 34 líneas, la más extensa recuperada en la antigua Palestina, fue escrita en alfabeto palohebreo, que es el hebreo antiguo. Fue erigida por Mesa alrededor del año 800 antes del Mesías como un registro y recuerdo de su victoria en su revuelta contra el rey de Israel. Y aunque al final de la batalla el rey moabita terminó perdiendo, una de sus pocas victorias en esa revuelta erigió este monolito en recuerdo de esa victoria. Esto concuerda con el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4 y 5. La importancia de este monolito radica que en la línea número 18, como podemos ver en la imagen, aparecen las 4 letras, que son las letras del tetragramatón. En la imagen podemos ver al lado izquierdo el alfabeto hebreo actual y al lado derecho el alfabeto hebreo o palohebreo, que se asemejaba mucho al lenguaje de los moabitas. Recordemos que los moabitas, junto con los hebreos, pertenecían a la misma familia lingüística. Como podemos ver, el equivalente de las letras que aparecen en el monolito son exactamente equivalentes a las del tetragramatón. Esto es evidencia de que las 4 letras que tenemos registradas en nuestras Biblias, que son la Yod, la Ei y la Bab, son exactamente las que se registraron en la antigüedad. Al traducir las líneas 17 y 18, dice así: y los siervos, porque los había entregado al interdicto para Astar Chemos, y de allí me llevé los utensilios del Eterno y los arrastré ante Chemos, el rey de Israel había construido. Podemos evidenciar que las 4 letras que aparecen en nuestras Biblias, específicamente en el pie de página de Éxodo capítulo 3, versículo 15, son las mismas 4 letras que aparecen
en el monolito que fue hallado. Como podemos ver en el alfabeto hebreo antiguo, no aparecen ni la V, porque la Vav se escribe con W, y la J no aparece, porque la Yod es Y. Estos son evidencias de que el tetragramatón que tenemos en la actualidad corresponde específicamente con los hallazgos arqueológicos. También en la arqueología, para corroborar el tetragramatón, tenemos las cartas de Laquis, también conocidas como las Ostraca de Laquis. Ostraca significa escrituras en vasija de barro. Estas piezas fueron descubiertas por James Leslie Starkey en enero a febrero de 1935 y se publicaron en 1938. 16 de estas piezas se encuentran en el Museo Británico de Londres y 6 piezas están exhibidas actualmente en el Museo Rockefeller de Jerusalén, en Israel. Como podemos ver en la imagen, en estas dos piezas, en la pieza de la parte derecha aparece 2 veces el tetragramatón con las mismas letras que aparecen en el monolito. Asimismo, en la que está en la parte izquierda aparece una vez la inscripción. Esto nos corrobora nuevamente y nos da testimonio de que las 4 letras que nosotros tenemos en la actualidad como el tetragramatón son las verdaderas y son las letras en las cuales podemos establecer y buscar la pronunciación del verdadero nombre del Eterno. Después de haber observado el video, nosotros podemos de esta manera evidenciar que las letras que tenemos hoy en día del tetragramatón son las mismas que verdaderamente componen el nombre del Eterno. Ahora pasamos al segundo punto, la pronunciación. ¿Cómo se debe pronunciar? Habiendo establecido entonces la veracidad de las letras que tenemos hoy en día, podemos iniciar el estudio de cómo se debe pronunciar. En primer lugar, así como el tetragramatón tiene estas 4 letras, hay una forma corta que aparece en las escrituras de llamar al Eterno. Esta forma corta es una forma corta y poética de llamar al Eterno. De esta manera, con este nombre poético, lo llamó Moisés, lo llamó David, lo llamó Asaf, y varios de los salmistas llamaron al Eterno por este nombre poético. Ahora, en nuestro idioma lo podemos mencionar, por ejemplo, con el nombre Patricia. Es común nosotros conocer o distinguir personas que tengan ese nombre, mujeres que tengan ese nombre Patricia. Y el nombre abreviado o corto sería Pati. Entonces, de esta misma manera, en las escrituras se utiliza, además del tetragramatón, que es el nombre extenso del Eterno, este nombre corto, poético, que nosotros vamos a proceder a investigar. Desafortunadamente, la Reina Valera, que es la Biblia que más se usa hoy en día, traduce el nombre corto como Hap, J-A-H. Pero nosotros hemos mirado que en estudios anteriores que la J no existía en el idioma hebreo antiguo, que esta pronunciación y esta escritura es incorrecta. La pronunciación correcta, porque el nombre empieza por la Yod, que es la Y, sería Yab, Y-A-H, que es la forma corta del nombre abreviado del Eterno. Eso lo podemos corroborar de varias maneras bíblicamente. Si nosotros miramos allí el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 2, dice de la siguiente manera, en la versión Reina Valera: y Yahweh es mi fortaleza
y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aquí en la Reina Valera aparece el nombre Jehová, pero como miramos en la lección anterior, Jehová no puede ser, la palabra Jehová no puede ser el nombre del Eterno. Si nosotros observamos el texto original hebreo, ni siquiera aparece el nombre largo del Eterno, sino que aparece el nombre corto. Y el nombre corto es Yah. Como lo podemos ver aquí en pantalla, en el Éxodo capítulo 15, versículo 2, la tercera palabra aparece allí como se resalta la palabra Yah, que es el nombre abreviado. Aquí en este capítulo de Éxodo 15 vemos que es el mismo Moisés que está utilizando esta palabra corta para referirse al Eterno, como lo podemos establecer por las escrituras hebreas. Ahora Moisés también utiliza la palabra Yah para referirse al Eterno en Éxodo capítulo 17, versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Acabo de leer la versión Reina Valera del 60, donde aparece la palabra Jehová para referirse al Eterno. Pero si nosotros miramos el texto hebreo de ese mismo capítulo 17, versículo 16, como se ve en pantalla, nosotros podemos observar de que también utiliza la forma abreviada en vez de la forma larga, utilizando la palabra Yah en vez del tetragramatón. Aquí podemos ver que es el mismo Moisés que utiliza la forma abreviada para referirse al Eterno, la forma Yah. Además de eso, también aparece en muchos otros salmos. Y para corroborar que en este texto se utiliza la palabra o el nombre corto del Eterno, nosotros lo podemos corroborar allí en el Salmo 118, versículo 14, donde el salmista dice: mi fortaleza y mi cántico es Yah, y él me ha sido por salvación. Como vemos en pantalla, el texto hace referencia específicamente a Éxodo capítulo 15, versículo 2 y a Isaías 12:2. Pero el texto que nos interesa en este estudio es que hace referencia el nombre corto, Yah, a Éxodo capítulo 15, versículo 2, donde el mismo Moisés es el que levanta el cántico y llama a Dios, al Eterno, por su nombre abreviado. Además de esto hay muchos otros textos. Por ejemplo, David, que dice en las Escrituras que es un hombre conforme al corazón del Eterno, en el Salmo 68:4 dice lo siguiente: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Yah es su nombre, alegraos delante de él. Recuerde siempre que la Reina Valera utiliza la J, pero en realidad debe de ser la Y. En este mismo capítulo 68, en el versículo 18, dice lo siguiente: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yah, Dios. Entonces ya tenemos el testimonio tanto de Moisés como el testimonio de David para corroborar que este nombre Yah es el nombre abreviado de nuestro eterno Dios. Asaf también utilizó la forma poética abreviada en el Salmo 77:11, donde dice: me acordaré de las obras de Yah, sí,
haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Para no alargar en el estudio, voy a darles la referencia también de otros textos donde otros salmos aparece también la forma abreviada. Por ejemplo, aparece esta manera abreviada de llamar al Eterno en el Salmo 94, versículo 7 y versículo 12, en el Salmo 102, versículo 18, en el Salmo 115, versículo 17 y 18, en el Salmo 118, en los versículos 5, 17 y 19, el Salmo 122, versículo 4, el Salmo 130, versículo 3, el Salmo 135, versículo 4 al 3, el Salmo 147, el Salmo 147, versículo 1, y para terminar en el Salmo 150, versículo 6, que dice, todo lo que respire, alabe a Yah, aleluya. Estos son solamente algunos textos de ejemplo donde nosotros podemos corroborar que Yah es el nombre corto del Eterno. También esta palabra Yah, o este nombre Yah, es utilizado en muchos nombres de hombres de la Biblia, de las Escrituras. Por ejemplo, el nombre de Elías en hebreo es Eliab. ¿Qué traduce Eliab? Mi Dios es Yah. Allí es donde nosotros podemos estar seguros y ciertos de que Yah es el nombre abreviado. ¿Por qué entonces nosotros lo llamamos Elías? Porque cuando se tradujo del hebreo al griego, la palabra Yah se tradujo como Ías y por eso se llama Elías. El de Dios e Ías de Yah. Y por eso muchos nombres en las escrituras terminan con el sufijo Ías, como Jeremías, Isaías, Zacarías. Todos estos nombres que terminan en Ías, en realidad están terminando con la palabra o con el nombre del Eterno abreviado que es Yah. Bíblicamente lo podemos establecer. Entonces que el nombre corto del Eterno es Yah. Y esta sería la primera parte del nombre compuesto o total extenso del Eterno. Por eso el nombre Jehová o la palabra Jehová no puede aplicar al nombre del Eterno. Con estas pruebas entonces podemos estar seguros lingüísticamente y bíblicamente de que este es el nombre abreviado del Eterno. Ahora necesitamos continuar con nuestra investigación y en la pronunciación de cuál es el nombre. Debemos entender para este punto algunos aspectos de la gramática del lenguaje hebreo. En primera instancia nosotros tenemos que entender de que el hebreo actual tiene muchas diferencias al palohebreo o el hebreo antiguo. Es verdad que el hebreo antiguo no tenía vocales, pero también es verdad que había un principio y un concepto lingüístico que tiene por nombre en latín mater lectionis, que en español traduciría madre de lecturas. ¿Qué significa madre de lectura? Se refiere a un concepto gramatical hebreo donde ciertas consonantes podían indicar que eran una vocal. Y estas ciertas letras, efectivamente, gramaticalmente en el hebreo, son la Aleph, la Hey, la Bab y la Yod. Específicamente,
de las 4 letras que son madre de lectura en el hebreo, 3 son las que están involucradas en el tetragramatón. En especial la Bab en particular es más usada como vocal que como consonante. Podemos hacernos una pregunta: ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser posible de que una misma letra cumpla las funciones de una consonante y al mismo tiempo cumpla las funciones de una vocal? Podemos poner un ejemplo muy sencillo en el español. La frase tú y yo nos demuestra este concepto. ¿Por qué? Porque en esta frase aparece 2 veces y de forma consecutiva la letra Y. Pero la primera Y de tú y yo suena como una vocal, suena como una I. Tú y. Y la segunda Y ya suena como una consonante, suena yo. Este sencillo ejemplo nos muestra cómo se manejaba la gramática en el hebreo, en el palohebreo, con las madres de lectura, las letras madres de lectura. Este concepto es muy importante que nosotros lo asimilemos y lo entendamos, este concepto lingüístico. ¿Por qué? Porque así podemos entender y recibir luz sobre el testimonio de algunas personas en la antigüedad que tuvieron en la historia la oportunidad de hacer comentarios respecto al nombre. En este momento yo quiero utilizar el testimonio de un hombre llamado Flavio Josefo. Este hombre ha sido un reconocido historiador de origen hebreo, de familia sacerdotal. Este hombre, en su obra titulada La Guerra de los Judíos, en el volumen 5, el capítulo 5, comienza a describir lo que es el templo, pero llega al momento en que tiene que describir las vestiduras sacerdotales. Y en este aspecto hay algo muy importante que él menciona. Y abro comillas y dice: una mitra de lino fino sobre su cabeza, la cual estaba amarrada con un listón azul, el cual sostenía también una corona de oro, en la cual estaba grabado el sagrado nombre, el cual consiste de 4 vocales. Y allí viene la pregunta: ¿cómo así que 4 vocales si nosotros en las escrituras leemos son 4 consonantes? Por este concepto de la madre de lecturas. En este momento Flavio Josefo está mirando el tetragramatón y lo lee como vocales, por el concepto de la madre de lecturas. Y allí es donde nosotros podemos comprender este pasaje histórico y este comentario que él hace. Esto está totalmente de acuerdo con las escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 28, versículo 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad, y allí viene el tetragramatón. Esto es corroborado también en Éxodo capítulo 39, versículo 30, donde ya se evidencia que hicieron dicho artefacto, dicha lámina. Y dice Éxodo capítulo 39, versículo 30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad, y allí viene el tetragramatón. Y sigue diciendo, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Entonces podemos mirar a la luz de las escrituras que el testimonio de Flavio Josefo es totalmente veraz y concuerda tanto con las escrituras como con la lingüística y la gramática hebrea. Esto es importante para nosotros poder definir la pronunciación. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la primera parte del tetragramatón es Yap. Y acabamos de decir que la Eib, que es la que se repite en el tetragramatón, se puede pronunciar como una vocal.
Y si en la primera parte de Yab se pronuncia como A, nosotros en nuestra lógica y en nuestro razonamiento debiéramos pronunciar la segunda E también como A. Si lo hacemos de esta manera, llevando un razonamiento lógico, entonces el nombre del Eterno debiera de pronunciarse Yahweh. Esa sería la pronunciación llevando nuestro orden lógico. Pero allí es donde nosotros no podemos ignorar la gramática del hebreo. ¿Por qué? Porque la gramática del hebreo tiene una regla en cuanto a los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es aquello que tiene existencia real e independiente. En este caso, el nombre del Eterno. Ahora, ¿qué dice esta regla? Esta regla dice de la siguiente manera: todos los sustantivos del género femenino terminan en AH. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pronunciamos el nombre del Eterno, Yahweh, terminaría WAH. Y esa terminación AH, lingüística y gramaticalmente en hebreo, se referiría al femenino de el ser independiente o existente al que hace referencia, en este caso el nombre de Dios. Dice también la regla que hay excepciones donde estos llamadas o sustantivos se convierten en sustantivos irregulares. Aquí ya entonces empezamos a mirar cómo nosotros debemos de pronunciar. ¿Por qué? Porque si lo pronunciamos Yahweh, entonces sería femenino. Y nosotros, a la luz de las Escrituras, podemos mirar que todos los títulos y los nombres que hacen referencia específicamente al nombre del Eterno están en masculino. No es determinación nuestra, es determinación del mismo Eterno en las Escrituras, donde Él se refiere a sí mismo como masculino. Y nos referimos a Él como el Padre, como el Creador, y así sucesivamente los títulos y todo lo que tiene referencia al nombre del Eterno hace referencia en términos masculinos y no en términos femeninos. Vuelvo y reitero, esto lo define las Escrituras, no lo definimos nosotros, lo define el contexto. Y para dar peso bíblico, miremos Éxodo capítulo 15, versículo 3. Leo la versión Reina Valera del 60. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y aquí estamos mirando que utiliza el tetragramatón y lo utiliza en términos de varón literalmente y dice que su nombre es ese, que es un nombre de varón. Por lo tanto, para la terminación del nombre del Eterno y del tetragramatón, no podemos usar la terminación wa, que sería W-A-H, porque la AH sería femenino. En su lugar, ir siguiendo la regla gramatical del hebreo, la E se puede traducir también como E. Entonces, en este caso, la E sería una E, quedando la terminación en we, no en wa. Y en we sería la forma masculina, llevando las reglas gramaticales del hebreo, dando como resultado que la pronunciación correcta del nombre sería Yahweh. Estamos mirando este nombre a la luz de las Escrituras, a la luz de la historia, a la luz de la arqueología y a la luz de la gramática y la lingüística hebrea. Para corroborar toda la información que estamos mirando, en la caja de descripciones voy a dejar todos los enlaces para que usted mismo, por sus propios medios, investigue, para que usted mismo se dé cuenta y corrobore toda la información que le estamos suministrando, que no es invento nuestro ni mío mucho menos, sino que es el orden gramatical
y el orden y la evidencia bíblica que tenemos a disposición. Esto es totalmente congruente con el testimonio de algunos de los llamados padres de la Iglesia. Específicamente, puedo tomar el testimonio del presbítero y teólogo llamado Tito Fabio Clemente, también conocido como Clemente de Alejandría. Este hombre, en su obra que tiene por título Misceláneas, haciendo referencia al nombre del Eterno, dice lo siguiente, abro comillas: el nombre místico con el que se llama al tetragramatón es pronunciado Yahweh, lo cual significa quién es y quién será. Este testimonio concuerda específicamente con todo lo que hemos mirado gramatical, histórica y arqueológicamente. Ahora, hoy en día también podemos tener y corroborar esta información. Si nosotros miramos, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, en el tomo número 10, el volumen 10, dice lo siguiente: Yahweh, el Dios de los israelitas, cuyo nombre fue revelado a Moisés como 4 consonantes hebreas, YHWH, llamadas el tetragramatón, y sigue el artículo diciendo: los masoretas, judíos eruditos bíblicos durante la Edad Media, reemplazaron los signos vocales que tenían que aparecer encima o debajo de las consonantes YHWH con los signos vocales de Adonai o de Elohim. Así llegó a existir el artificial nombre Jehová, aunque eruditos cristianos, después del período del Renacimiento y la Reforma, usaron el término Jehová para YHWH. En los siglos XIX y XX empezaron de nuevo a usar la forma Yahweh. Así, esta pronunciación del tetragramatón nunca se perdió realmente. Las transcripciones griegas indican que YHWH debería ser pronunciado Yahweh. Esto lo puede usted investigar y le voy a dejar el enlace de la Enciclopedia Británica, volumen número 10. También, si consultamos la Enciclopedia Judaica, que debemos de recordar que, aunque a muchos no les guste, las escrituras se le encomendó y se le dio al pueblo hebreo. Ellos son los que recibieron en primera instancia las escrituras, la palabra del Eterno, la palabra de Yahweh. A ellos fue a los que Yahweh les encomendó el cuidado y el atesoramiento de su palabra. Y esta enciclopedia dice lo siguiente en el volumen 7, página 100, en el párrafo donde hace referencia al tetragramatón. Dice: la verdadera pronunciación del nombre YHWH nunca se perdió. Varios escritores griegos tempranos de la iglesia cristiana testifican que el nombre era pronunciado Yahweh. Esto es confirmado al menos por la vocal de la primera sílaba del nombre, por la forma corta Yab, la cual es a veces usada en poesía y hace referencia a Éxodo 15:2, donde yo también hago referencia. Y Yab se convierte como la sílaba final en muchos nombres hebreos. Entonces aquí podemos ver que aún en la actualidad muchos expertos y eruditos concuerdan en que la pronunciación del nombre del Eterno debe ser Yahweh. Ya para concluir, me encontré un documental que solamente tengo un fragmento de ese documental, donde la National Geographic hace una investigación sobre el nombre del Eterno. Y en esta investigación entrevistan a un erudito en Biblia hebrea y en el Antiguo Testamento llamado Michael Kundan. Este hombre es director de la Escuela de Divinidades en Harvard
y es director del Museo Semítico también de Harvard. Ha dirigido y ha participado en múltiples excavaciones en toda la zona de Tierra Santa y el cercano Oriente, y en su posición de erudito hace la observación que la pronunciación más apropiada del tetragramatón debe de ser Yahweh. Aquí les presento, para que usted tenga a primera mano, el video de esta entrevista. Pero las historias de Abraham, el éxodo y la conquista tienen otro propósito. Son una conmemoración del poder de lo que la Biblia dice que es la mayor diferencia entre los israelitas y el resto de los pueblos: su Dios. En el judaísmo posterior, el nombre de Dios se considera tan sagrado que ni siquiera se puede pronunciar. No sabemos exactamente lo que significa y tampoco cómo se pronunciaba. Pero parece ser el nombre personal del Dios de Israel. De modo que de alguna manera su título es Dios y su nombre era estas 4 palabras. En inglés y español son YHWH. Pensamos que probablemente se pronunciaba Yahweh o algo así. Éxodo 3, 5 y 15. Así que, de acuerdo con las fuentes egipcias, algo parecido al nombre Yahweh aparece en los alrededores de Madián. Y aquí tenemos a Moisés en Madián, y esta deidad se le aparece y revela que su nombre es Yahweh. Como podemos observar en el video, aunque podríamos inferir que de pronto en la traducción manipulan el texto, nosotros podemos oír de viva voz la voz de este erudito en inglés, cómo pronuncia el nombre del Eterno, y lo pronuncia Yahweh. Entonces, a la luz de todas estas evidencias, podemos concluir que tenemos bases suficientes y evidencias suficientes, tanto bíblicas, lingüísticas, arqueológicas e históricas, para reconocer que la pronunciación correcta del nombre del Eterno es Yahweh. Ya es decisión de cada uno de nosotros. Si nos aferramos a las tradiciones de hombres, si nos aferramos a las tradiciones que hemos venido llevando y seguimos en contra de las evidencias, donde podemos mirar que la palabra Jehová no es el nombre del Eterno, Yahvé no es el nombre del Eterno, y que los indicios que tenemos, como lo mencionaba ahora, lingüísticos, gramaticales, históricos, arqueológicos y bíblicos, que el nombre correcto del Eterno es Yahweh. Como les dije y les mencioné anteriormente, en las cajas de comentarios y la descripción voy a dejar todos los enlaces para que usted mismo verifique la información, para que usted mismo a primera mano se dé cuenta de la realidad. Entonces, espero que este breve estudio, a la luz de todas estos argumentos, podamos nosotros tener claridad en nuestro entendimiento y la seguridad suficiente en nuestro intelecto para reconocer que el nombre correcto es Yahweh y que en ese nombre es en el cual nosotros vamos a recibir bendición. En el primer capítulo de esta serie sobre el estudio del nombre del Eterno, nosotros miramos la importancia de llamarlo a Él por su nombre. Él lo pide que lo llamemos por su nombre. Él pide que lo alabemos por su nombre. Y la bendición de nosotros, su pueblo, está cuando nosotros declaramos su nombre.
Nosotros podemos leer en Números 26, 24 al 27, la bendición sacerdotal y la bendición del pueblo del Eterno. Y dice de la siguiente manera, tomando el nombre verdadero que hemos establecido, sería de la siguiente manera: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y lo más hermoso es el versículo 27, donde dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, sobre su pueblo, y yo los bendeciré. Está condicionando el mismo Eterno la bendición suya sobre nosotros, su pueblo, a la invocación de su nombre verdadero, a que invoquemos su nombre verdadero. Entonces, con este breve análisis que hemos hecho, esperamos que nuestro intelecto y nuestra alma quede satisfecha para que, como anuncié al inicio del mensaje, nuestra fe sea fortalecida, sea robusta para seguir adelante en nuestro caminar y en nuestro conocer más de Yahweh.